Dios les bendiga. En esta tarde continuamos con el libro de Juan, la epístola de Juan, y estamos en el capítulo 5 y hoy vamos a ver desde el 6 hasta el 12. Bueno, ¿cómo nos llega la Biblia? ¿Cómo nos llega la palabra de Dios? Recordemos que anteriormente los copistas escribían a mano, inicialmente fue sobre papiros, más adelante fueron sobre pergaminos, y ellos escribían a mano todo eso, todos sus manuscritos, y luego posteriormente eran revisados y vueltos a copiar y así. O sea, a nosotros nos llega mediante copias de copias de copias de copias. O sea, eran muchas copias inicialmente a mano, luego cuando ya se inventó la imprenta, ¿cierto? Ya la Biblia fue el primer libro impreso. Bien, entonces de esa manera es como nos llega a nosotros la Biblia, ¿no? Fue producto de muchos años, más 40 autores, por 1000 años aproximadamente, se escribieron en diferentes lugares. Bien, la Biblia es algo extraordinario, algo maravilloso, y todo lo que tuvo que suceder, hubo muchas muertes, tristemente, de los que intentaban traducir la Biblia, fueron asesinados en la hoguera, de diferentes maneras, fueron torturados por causa de la palabra de Dios, porque han querido acabar con la palabra de Dios y que no llegue a las personas. Pero entre más ocurrían estas cosas, más la producción de Biblias. En el mundo es el libro más leído y más producido, entonces la Biblia es por siempre. Dice así Juan 5:6: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el título es El testimonio del Espíritu. Bien, en este primer versículo vemos que Juan, el apóstol, hace una declaración un poco extraña, ¿cierto? Vemos que es algo extraño, ¿no? Porque dice, bueno, este es Jesucristo, ¿cierto? Está presentando al Cristo que vino mediante agua y sangre, ¿cierto? Es una declaración que a simple vista no la podemos entender. Y hace la aclaración que no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Bien, hace esa aclaración queriéndonos decir algo. Bien, algunos comentaristas opinan que se refiere a la encarnación de Cristo, ¿cierto? La parte de la sangre, que vino en sangre, ¿cierto? Y otros, recordemos que Juan, en el Evangelio de Juan, nos habla de que Jesús, cuando fue crucificado, a él le enterraron la lanza, ¿cierto? Y cuando de ahí brota, de su costado, brotó sangre y agua, ¿cierto? Solamente con una pequeña inversión. Acá en la epístola está agua y sangre, y en el Evangelio está sangre y agua, con esa pequeña inversión, y que se refería a eso. Bueno, tiene sentido, ¿cierto? Pero vamos a ver un poco más, ¿cierto? Sobre esto. Bien, Juan, recordemos el entorno, el contexto que está viviendo Juan, era la secta de los gnósticos. Ellos tenían diferentes doctrinas, y una de ellas es que ellos aseguraban que Jesús no había venido en carne, que Jesús era una persona, o sea, que en el Jesús humano vino sobre el Jesús humano en el momento del bautismo, el Jesús divino vino sobre ese momento, y que estuvo allí con él, posó con él, vivió con él, pero que antes de la crucifixión le abandonó, ¿sí? Porque ellos no concebían que como Dios va a ser crucificado y eso. Entonces, esa es la creencia una de las creencias de ellos. Y recordemos que nosotros debemos de reconocer en Jesús las dos naturalezas, tanto la humana como la divina. Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Y Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora sí podemos decir de este pasaje que
la parte del agua, dice que vino mediante agua, se refiere al bautismo de Jesús. ¿Sí? Ese momento donde Jesús fue bautizado. Sí, dice que en ese momento los cielos se abrieron y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Entonces ese fue el momento glorioso del bautismo. En la vida de Jesús fue muy importante el bautismo. Y no fue para arrepentimiento de pecados. ¿Por qué? Porque Jesús no cometió ningún pecado. Para nosotros, sí, el bautismo tiene que ver mucho con el arrepentimiento, ¿no? El apóstol Pedro lo dijo: arrepentíos y bautícense para perdón de pecados. Para nosotros, como pecadores, como humanos, para el resto de la humanidad sí tiene que ver con arrepentimiento. Pero Jesús no lo hizo por arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él no necesitaba arrepentirse, porque Él es sin pecado. Pero Él lo hizo para identificarse completamente con el ser humano en su condición pecadora. Jesús se hizo uno de nosotros. Jesús vivió entre nosotros y aún se hizo pecador como nosotros. No porque hubiera cometido pecado, sino para identificarse, porque así fue en su muerte. Todo el pecado Jesús lo llevó por nosotros, lo llevó en su propio cuerpo, y por eso Él llevó el castigo en su propio cuerpo. Y la parte de la sangre es su crucifixión, ese momento donde Jesús derrama toda su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Jesús tampoco tenía que haber muerto, pero para que se cumpliera toda justicia, fue bautizado y fue muerto por nosotros, en lugar nuestro. Quien realmente debería haber estado allí crucificados éramos todos, porque todos pecamos, todos merecíamos ese castigo. Jesús no mereció tal muerte, pero lo hizo por amor de nosotros. Entonces, ahí aclara Juan, por eso dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. ¿Sí? Dice: no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Por qué él repite eso? Posiblemente porque está diciendo a los gnósticos de su tiempo que no solamente Dios estuvo sobre Jesús mientras estaba siendo bautizado y luego le abandonó, que en la cruz ya Dios le había abandonado totalmente y que ya no era más Dios, solamente humano, ¿cierto? No. Entonces, ahí estaba diciendo no solamente mediante agua, sino sangre también. O sea, Dios, Jesucristo, el Padre, siempre estuvo allí. Jesucristo nunca dejó de ser Dios, porque así hubiera muerto, nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios. Siempre las dos naturalezas estaban en Él. Entonces, por eso probablemente Juan advierte no solamente mediante agua, no solamente en su bautismo, sino mediante sangre. En toda la obra redentora de Cristo, estos dos acontecimientos importantes en la vida de Jesús: su bautismo y su muerte. Y aún más importante para nosotros, la resurrección, de que Él no murió simplemente, o sea, la obra fue completa, tuvo que hacerse completamente hasta resucitar para poder vencer la muerte. Dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, ¿quién da testimonio de esto? Es el Espíritu Santo, el Espíritu que está en cada uno de nosotros. Siempre la palabra nos dice que es el Espíritu que da testimonio, ¿sí? Que Jesús no iba a hablar por su propia cuenta, sino que iba a hablar todo lo que el Espíritu le diera que hablase. O sea, todo lo acerca de Jesús era el Espíritu el que daba testimonio. Y dice: porque Él es la verdad, el Espíritu es la verdad, siempre fue la verdad. Recordemos que allá en Isaías nos nombra los 7 espíritus de Dios. Uno de ellos, ¿cuál es? El Espíritu de verdad. ¿Sí? Es uno de los 7 espíritus de Dios, el Espíritu de verdad. Entonces aquí nos está confirmando que es el Espíritu el que da testimonio. Y además el Espíritu Santo también da testimonio a nosotros, a cada creyente, de que somos hijos de Dios. Sí, dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, entonces este versículo vemos que es un poco complejo, pero realmente al final pues no lo es tanto. Sí, bien. Continuamos con el versículo 7. Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Bueno, este versículo como tal no pertenece a la Biblia, no estaba en los manuscritos más antiguos griegos. Sí, recordemos que nuestra Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, no fue en hebreo, fue en griego. Y como les decía al principio,
los copistas, los escritores, con su pluma, ¿sí? Juan, cada uno de ellos, con su puño y letra, ¿cierto? O a veces tenían a alguien que les ayudara, fueron escribiendo allí la Biblia, es todo la inspiración que tenían de parte de Dios. Luego estos manuscritos pasaron a manos de copistas, quienes se encargaron de la fidelidad del texto, ¿sí? De que todo quedara allí registrado. Pero en algunos pasajes de la Biblia, del Antiguo, principalmente del Nuevo Testamento, que es la que nos llega directamente a nosotros, a los gentiles, allí los copistas sentían esa emoción muchas veces, sentían esa emoción por lo que estaban escribiendo. O sea, la palabra era tan bella, es tan hermosa. Yo amo la palabra realmente, por eso me gusta estudiar cada versículo, porque yo la amo. Y así ellos también amaron esa palabra tanto, pero recordemos algo, a nosotros se nos está prohibido aumentar a la palabra, ¿sí? Yo puedo comentar la palabra, puedo explicar, puedo investigar, puedo estudiar, pero no puedo añadirle a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el canon ya está cerrado. O sea, lo que fue escrito por Juan fue inspiración divina, fue de parte de Dios, más no una afirmación mía, o de cualquier otro escritor diferente a los que escribieron la palabra de Dios. No debería estar plasmada allí. Bien, entonces probablemente aquel copista se emocionó y pensó que era un buen momento, ¿no? Era un buen espacio para afirmar la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Que nosotros sabemos bien que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí la doctrina de la Trinidad, donde nombra claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas y un solo Dios. Bien, este versículo no lo voy a comentar porque no es parte, como les decía, de la Biblia, del texto griego, de los manuscritos griegos antiguos, sino que fue añadido después. En cuanto a un copista, probablemente lo escribió como nota de pie de página o algo así, lo escribió al margen, ¿sí? Probablemente lo escribió ahí abajito, pero luego en la siguiente edición, digámoslo así, en la siguiente copia, fue incluido dentro del texto, lo que no debió haber sido. ¿Por qué? Porque si Juan no lo escribió, si no salió de la pluma de Juan, no debió figurar como un texto allí, sino que siempre debió permanecer como lo que era, una nota de pie de página. Pero no, vemos que aún en nuestras Biblias están incluidas. Y si usted tiene una Biblia de estudio, probablemente ahí en pie de página puede ver que no están los manuscritos más antiguos, y que muchos comentaristas y teólogos han concordado en que no es parte del texto bíblico. Y así, diferentes explicaciones nos dan de que no es parte de la Biblia original, no es parte del texto original. Bien, no lo voy a comentar, como les digo, pero es importante saberlo. ¿Por qué? Porque no podemos usarlo como para defender la doctrina de la Trinidad, porque yo he visto que se usa. Porque tres son los que dan testimonio, ¿cierto? Para hablarle a los unitarios o a los unicitarios de que sí son tres, ¿cierto? Entonces no debemos usarlo. ¿Por qué? Porque recordemos, no es parte del texto original, y entonces ellos, si son más estudiosos que nosotros, entonces nos van a decir, pero este texto no es de la Biblia. Entonces, que no sea cuestión de burla, de que no estamos estudiando lo suficiente y que no podemos defender nuestra fe sino presentando pues textos que no pertenecen. Entonces existen muchos más textos que podemos usar. Y recordemos que la Trinidad no es algo fácil de estudiar, no es algo fácil que yo voy a aprender cómo es la Trinidad, sino que es más por revelación. A nosotros, ¿cómo nos llegó? ¿Cómo creemos nosotros que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo? Es por revelación, es la revelación de cada uno que hemos creído, que se nos ha enseñado de una manera clara, y Dios mismo nos ha revelado a nosotros esta verdad, esta realidad. Más que estudiarla, ¿sí? Más que compartirla, es eso, es la revelación que cada uno de nosotros tiene. Bien, entonces continuamos en el 8 y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, allí esta parte que dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Bueno, en la tierra. Entonces, ¿cómo quedaría el texto?
correctamente, digámoslo así, que fue escrito pues originalmente por Juan. Quedaría así. Y 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Bien, entonces podemos decir que después del 6 seguiría de esta manera. Y 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Ya, de esta manera. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que son 3. Nos habla de 3 que dan testimonio. ¿Sí? ¿Quién es el primero? El espíritu, como ya habíamos visto. Y el título que tiene aquí, ¿sí? El testimonio del espíritu. Porque el espíritu es la verdad y el espíritu es el que testifica. O sea, el principal de los 3 que dan testimonio, ¿quién es? Es el espíritu. ¿Sí? Porque él es la persona, digamos, el agua y la sangre también dan testimonio también de Jesús, de que Jesús vino, que Jesús fue bautizado, que Jesús fue encarnado, que Jesús murió, que Jesús resucitó. O sea, todo esto da testimonio ¿de quién? De Dios, el testimonio de Dios en la tierra. Dice, y estos 3 concuerdan, no están divididos, no están aparte, no. Los 3 testigos concuerdan. ¿Y cuál es más importante? Bueno, el Espíritu, porque el Espíritu sabe que Jesús vino en carne, el Espíritu sabe que Él es el creador de todo lo que existe, que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas que existen en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Bueno, ¿y qué testimonio nosotros hemos recibido de los hombres? Bueno, los apóstoles, recordemos ahí en primera de Juan, en el capítulo 1, nos dice, y nosotros hemos visto, le hemos contemplado, hemos oído, hemos palpado. Ellos mismos fueron testigos oculares, presenciales, de primera mano de Jesús, de que Jesús fue encarnado, vieron todas las maravillas, tuvieron la oportunidad de verlo con sus propios ojos, ver los milagros, ver toda la obra que hizo. Juan estuvo allí presente en la crucifixión, en todo momento. Sí, Juan fue un testigo. Y entonces nosotros recibimos ese testimonio de los hombres, ¿cierto? La palabra no fue escrita digamos, con la misma mano de Dios, sino que fueron hombres los que escribieron y testificaron de lo que ellos habían visto y contemplado y oído. Y dice, y nosotros hemos recibido a este hombre y creemos. Y dice, y mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, el mayor es el testimonio de Dios incluso que el de los hombres. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Aquí lo estamos viendo, cuál es el testimonio de Dios, que Él envió a su Hijo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, si usted ha creído en el Hijo de Dios como su Mesías Salvador, se ha apropiado, ¿no? Una cosa es creer en Dios. Recordemos, todos creen en Dios. La mayoría de personas creen en Dios. El diablo, los demonios creen y tiemblan. Ellos creen en Dios, pero no se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios, ¿cierto? Allí lo dice. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Es decir, hay que creer en Dios. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, ¿cómo sabe usted que es verdad todo esto? Si usted ha creído en Jesús, si usted cree en Él como su Mesías Salvador, el testimonio está en usted. Usted mismo testifica de que es verdad, de que Jesucristo vino en carne. Usted es un testigo también. Usted es un testigo. Usted es parte ya de la familia. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros. El Espíritu de verdad está en cada uno de nosotros. Y Él es el que da testimonio. O sea, tenemos el testimonio en nosotros mismos, de que Él vive en nosotros, de que Él mora en cada uno de nosotros. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El gran pecado de la incredulidad, el que no cree en el Hijo de Dios, el que no ha creído en Jesús, no ha creído que Jesús ha venido en carne, ha muerto, ha resucitado, dice, le ha hecho a Dios mentiroso, no ha creído en lo que Él mismo vino a testificar acerca de Jesús. Nos vino a testificar a nosotros de toda la obra redentora en cada uno de nosotros. Dice, cada uno de nosotros tiene el testimonio en sí mismo. Y si alguno no cree en Jesús, dice Dios,
aunque tal vez no se proponga decirlo de esa manera, pero le ha hecho a él mentiroso, o sea, no ha creído en su testimonio. Dios mismo nos ha dado testimonio a nosotros y le ha hecho mentiroso. El gran pecado de la incredulidad. Dice la palabra que el que no creyó ya fue condenado por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, ¿cierto? Esta es la condenación. El que no creyó. Allá en Juan nos lo dice, ¿cierto? En Juan 3, 17 nos lo dice. Que el que no cree ya fue condenado. Ya fue condenado. Una sola sentencia hay para los que no creyeron. Es el gran pecado, la incredulidad. Dice, estamos ya en el versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Entonces, ¿cómo yo sé que yo tengo el testimonio de Dios? ¿Cómo Dios me ha dado el testimonio a mí? En que yo tengo vida eterna. Eso es, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. O sea que toda la obra redentora, toda la misión que Jesucristo hizo en la cruz es para darnos vida eterna. Hoy podemos saber de que tenemos la vida eterna. Hoy no es necesario esperar a morir para decir, yo no sé si soy salvo, no sé si tengo vida eterna. No, la vida que Jesús nos ofrece es para hoy. Hoy mismo podemos saber, determinar si somos salvos. No tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús está en nosotros. El testimonio de Dios es el Hijo y el Hijo es el que da la vida eterna. Entonces recuerde eso. Usted, si usted es creyente en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha nacido del agua y del Espíritu, entonces usted tiene el testimonio, usted tiene la seguridad de que usted hoy mismo es salvo, que si usted muere hoy, usted es salvo, la vida eterna le pertenece. ¿Por qué? Porque es el testimonio, eso es lo que nos hace testigos que somos salvos, de que la vida eterna está en nosotros, porque el Hijo es la vida. Dice el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Jesucristo, tener al Hijo, eso es lo más importante. Esa es la vida eterna, esa es la palabra, esa es la esperanza, la confianza que tenemos en Dios, en que tenemos la vida. El que tiene al Hijo lo tiene todo, ¿sí? El que tiene al Hijo tiene todo. Miren, nosotros podemos tener muchas necesidades económicamente hablando, sí, puede ser que sí, pero si usted tiene al Hijo, usted tiene lo más importante, que es que la vida eterna. Eso es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque finalmente todo esto es pasajero, terrenal. Finalmente todo lo que vemos, mire, todo lo que está a nuestro alrededor, eso va a ser quemado. Eso está preparado para los postreros días, para una gran quema. Si aún la tierra va a ser quemada con todas sus obras, con todas las malas obras que hay en la tierra, todo eso va a ser quemado. Entonces, lo más importante que es la vida eterna. Y no con eso quiere decir que no trabajamos, que no nos preocupamos por lo material, que no lo necesitamos. Sí lo necesitamos y sí hay que trabajar, pero lo más importante de todo es la vida eterna, es el Hijo de Dios, tener esa seguridad, esa confianza. ¿Y quién nos garantiza todo eso? Primeramente es el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Ves? Es una concordancia. Ahí está, nos habla, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene al Espíritu es de Cristo. Entonces, ¿cómo sabemos que somos de Él? Porque el Espíritu es el que da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Entonces, con esto terminamos esta porción de esta palabra tan maravillosa. Que Dios les bendiga.